noches, amada iglesia. Espero que se encuentren bien. Iniciamos una oración. Padre grande, amoroso, celestial, damos gracias por reunirnos cada jueves, Señor, cada domingo, cada oportunidad que tenemos para escuchar, Señor, tus justos juicios. Permite que en esta noche seas tú hablando por medio, Señor, de la exposición bíblica a nuestros corazones. Que seas tú, Espíritu Santo, tocando, Señor, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos llevar, Señor, el mensaje a la obediencia de tu palabra. Para que no solamente nos quedemos con un conocimiento teórico, sino que pueda ser esa verdad aplicada en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. En el día de hoy, si Dios lo permite, vamos a abordar una parte. No creo que alcancemos a estudiar todo lo concerniente al Concilio de Jerusalén. Así que vamos a ver inicialmente por qué se dio este concilio. Vamos a ver los participantes de este concilio, los involucrados de este concilio, quiénes pueden ser los afectados en este concilio y a qué conclusiones, en lo poco que podamos avanzar, qué conclusiones nos podemos llevar de este concilio. Así que iniciemos. Hechos capítulo 15. Estamos todos allí, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Quedémonos aquí en este versículo, amada iglesia, porque este versículo lo que nos hace es darnos el contexto inmediato y al mismo tiempo darnos el problema a tratar en el concilio. Como usualmente yo lo hago en este libro de Hechos del Espíritu Santo, podemos ver en este pequeño mapa el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, y vemos que hacen como un circuito porque se devuelven nuevamente hacia Antioquía. En el versículo 1 del capítulo 15 nos encontramos de que allí en Antioquía hay un problema, así que geográficamente nos encontramos todavía en Antioquía de Siria, ¿ok? Recuerdan que llegaron, no sé si alcanzamos a recordar, capítulo 14, versículo 21 en adelante al 28, nos habla de que Pablo y Bernabé regresan nuevamente a la iglesia de Antioquía, y el versículo 28 nos dice que Pablo y Bernabé se quedaron allí con ellos por mucho tiempo. Según historiadores, se calcula que ese por mucho tiempo podría ser más o menos de un año. Un año acompañando a esa iglesia, la cual los apoyó en todo el viaje misionero y la cual estuvo en oración todo el tiempo mientras ellos estaban haciendo la labor que el Espíritu Santo les había mandado. Regresan y se quedan allí, y durante ese tramo de tiempo surge un problema. Surge un problema, y un problema resaltado, un problema mayúsculo, lo necesariamente importante como para escalarse a nivel de reunión, a nivel de concilio. Así que vamos a dar simplemente un contexto de lo que ha pasado hasta aquí. Vemos que el primer viaje como tal de Pablo y Bernabé, allí lo podemos ver,
Se dio entre el año más o menos 45 a 48 después de Cristo. Fueron 2 o 3 años relativamente en viaje desde que Pablo y Bernabé son encomendados por el Espíritu Santo y hacen todo el recorrido y regresan. Así que si tenemos en ese tiempo de 45 al 48, pero el versículo a 28 del capítulo 14 nos dice que estuvieron allí, y según historiadores dice que cerca de un año, entonces nosotros nos podemos situar en el año más o menos 49 después de Cristo, como para que no perdamos el hilo. Más o menos en el año 49 es que se da como tal este concilio, que se da como tal este problema. El contexto aquí que nos habla del concilio es de un problema que es basado en la circuncisión. Hay algo que no le cuadra a unos hermanos, lo dice el versículo 1, a unos hermanos, no es que no le cuadre a simplemente los fariseos, los saduceos, los que no tienen nada que ver con el cristianismo, sino que no le cuadra este tema a algunos hermanos. Tienen una inquietud, tienen una incógnita y ellos toman su postura y dicen, ¿sabe qué? Deben de circuncidarse. Ahora, ¿cuál es el mayor problema aquí? Que durante todo el recorrido, si nosotros recordamos, durante todo el recorrido que hizo Pablo y Bernabé evangelizó exactamente lo contrario. Si nosotros entendemos un poco de cómo fue la evangelización de Pablo y Bernabé a los gentiles, no encontramos en ningún tiempo de que Pablo y Bernabé le dijeran, ustedes tienen que circuncidarse al igual que los judíos. Entonces aquí es donde se torna como tal un problema mayúsculo. Por allá, Gálatas, Pablo también nos da unos pincelazos de esa cronología que él tuvo desde su conversión hasta cuando fueron al concilio, hasta cuando fue al concilio. Vayamos allá, porque Hechos es importante para entender las cartas de Pablo. Gálatas capítulo 2. Felipe, ¿colabora? 2, versículo 1. Dice, después pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Hasta ahí nomás. Aquí nos habla algo personal como tal de Saulo, y que hablando acerca del contexto es importante también entenderlo. Han pasado 14 años desde la conversión de Pablo hasta ahorita, hasta el concilio. Y si recordamos, la conversión de Pablo, que fue en el capítulo 9, se dio más o menos desde el año 35. Entonces, esto también concuerda que se dio en el año 49 el concilio, porque 35 más 14, ¿cuánto es? Están como que... Entonces, concuerda estas fechas que se dio en el año 49. Entonces, aquí tenemos, iglesia, el problema. El problema es que unos hermanos que estaban en Judea, que estaban arriba, recordemos que la parte de Jerusalén es sobre un monte, de Jerusalén fueron a Antioquía. Y estos hermanos creyentes no comenzaron a animar ni comenzaron a exhortar a los otros hermanos que estaban allá en Antioquía, sino que ellos comenzaron a decirles, ¿sabe qué? Está bien, estamos en el mismo camino, somos cristianos, pero ustedes necesitan circuncidarse. Ustedes necesitan circuncidarse. Y si nosotros recordamos un poco,
el pastor Felipe, por allá en Génesis capítulo 17, nos relató, nos explicó de qué era lo que trataba la circuncisión. Y algo que podemos nosotros, a grandes rasgos, entender es que la circuncisión señalaba como tal a un pueblo que Dios había escogido. De una cierta forma lo marcaba. ¿Cómo era la circuncisión? Pues al octavo día le quitaban el prepucio. Ahora, ese pueblo que Dios había llamado, ese pueblo debía también cumplir con las leyes que Dios mismo le había dado a ellos. Así que está marcado el pueblo con la circuncisión, y el mensaje o las leyes que Dios le da es precisamente para ese pueblo que tiene la circuncisión. No son para las otras naciones, es para ese pueblo que tiene la circuncisión. Quiero que lo entendamos de esta forma, porque no simplemente aquí se queda en un hecho físico de que tenga o no tenga el prepucio, sino lo que significa es el cumplimiento de la ley. Si tienes la circuncisión, debes de cumplir la ley que Dios le ha dado, el decálogo que Dios ya le había dado. Debes que hacerlo, porque si no lo haces, entonces habrá consecuencias. Sin embargo, tiempo después, nosotros podemos ver de que por la ley ninguno es justificado. Así que estamos hablando aquí de un problema de justificación. No simplemente se queda en una señal de circuncisión, va más allá. El simple hecho de decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted no es judío, usted es gentil, debe de hacerse la señal de la circuncisión, no simplemente se queda en lo externo, sino que implícitamente le está diciendo, debes de cumplir la ley para poder salvarte. Ese es el problema mayúsculo que muy inteligentemente Pablo y Bernabé lo notan. Volvamos a leer el versículo 1 de Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea queda en la región de Jerusalén, por allí, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ve que son directos en decir, si no se circuncidan, ¿no son qué? Son directos. Y le dicen, si no se circuncida, es equivalente a decir que ustedes no son salvos. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Para usted poder ser salvo es requisito circuncidarse. Pero Pablo y Bernabé no habían puesto esos requisitos en todo su primer viaje. Al estar Pablo y Bernabé, como se quedan allí en Antioquía un año, ellos notan esto y lógicamente van a reaccionar. Pablo y Bernabé van a reaccionar. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es un problema, de nuevo, iglesia, mayúsculo. Y es un problema que no lo está teniendo la iglesia de Antioquía por gente externa, por gente que no fuera cristiana, por gente que no fuera seguidor de Cristo, sino que es un problema que tiene de adentro de la iglesia. De dentro de la iglesia surge este problema. Y cuando el versículo 2 nos dice de que Pablo y Bernabé tuvo una discusión no pequeña con ellos, está aquí
Lucas diciendo que considere al lector, que considere que la verdad es que lo intentaron por una y otro lado, pero es que no daba, y al último se fue subiendo la temperatura en esa discusión. Yo creo que acá los pastores más o menos identifican cómo es que se sube la temperatura, cómo es que se escala. Estos varones que habían ido como tal a la región de Antioquía no eran enviados de ninguna forma por la gente de Jerusalén, por los principales de Jerusalén, contrario a lo que pasó con Bernabé. Recuerda que Bernabé, ¿quién lo envió? La misma iglesia de Jerusalén. Pero en esto vamos a encontrar que en realidad ellos no eran comisionados por la iglesia de Jerusalén, simplemente eran personas que tal vez hicieron un viaje y se dieron de cuenta de que allí habían hermanos y no estuvieron conforme con lo que le enseñaban a la iglesia y dijeron, ¿sabe qué? Necesitan circuncidarse. Punto. Pablo y Bernabé tienen como tal ese altercado, pilas, que es con sus hermanos, con no sé cuántos, pero allí nos habla de que eran hermanos. Y esta discusión fue bastante calurosa, bastante tensionada. Algo que habla también del tipo, o subyace allá dentro, de bien al fondo del mensaje, es que el tipo de personas que estaban haciéndole este reclamo a Pablo y a Bernabé, o que estaban hablando a la iglesia de Antioquía, no eran unos inexpertos. Para tener una discusión, Pablo y Bernabé con otras personas debían de conocer y debían tenerse bien duro, porque era Pablo. Pablo y Bernabé. Así que posiblemente lo que llegaron allí a Antioquía eran pesos pesados, que no estaban de acuerdo de que los gentiles no se circuncidaran. No estaban de acuerdo. Pero bueno, aquí nosotros pensaríamos, ¿por qué tanto rodeo? ¿Por qué tanta tensión? ¿Por qué tanta discordia entre estos hermanos? ¿Sería necesario? ¿Sería innecesario? Al fin y al cabo eran hermanos en la fe. Pero iglesia, si este asunto se escala a un nivel de reunión como tal entre los ancianos, entre los apóstoles, es porque era de suma importancia y podía causar algo muy dañino para la iglesia. Muy seguramente estas dos personas que fueron allí no iban a convencer a Pablo y a Bernabé. Ellos estaban cimentados. Ellos sabían lo que habían creído. Ellos sabían que el Espíritu Santo lo habían encomendado y estaban ungidos por el Espíritu Santo. Lo sabían. Pero a lo que a ellos les importaba era a esas personas que habían escuchado el Evangelio. Y que habían otras personas que también estaban preparadas y que también eran cristianos, pero que tenían una interpretación diferente en cuanto al sentido de la circuncisión. Y esto es interesante, iglesia. Y esto es interesante porque hay que tener cuidado de si simplemente esas interpretaciones que nosotros tenemos diferentes entre unos cristianos y otros cristianos no son lo suficientemente fuertes o no son lo suficientemente importantes como para no darle una importancia. Esta diferencia que dicen, no, pues pequeña diferencia, ellos la vieron como algo sumamente peligroso y algo que debía como tal de ser discutido, algo que debía de ser planteado sobre la mesa y tomar una decisión en común.
Así que muchas veces nosotros como pasamos desapercibidos, no, él tiene una postura, yo tengo otra postura, pero al fin y al cabo somos cristianos. Pero sopesemos un poco de si esas posturas que son diferentes no están dañando como tal al cristianismo. No están dañando a las personas que realmente tienen una fe genuina en Cristo. Y que tal vez esas sutilezas, esas pequeñas zorras, no arruinen una completa congregación, no arruinen a una completa comunidad de cristianos. Hay que estar alertas. Hay que estar alertas porque uno diría, que porque uno es circuncido y otro no, al fin y al cabo son cristianos. No. Pablo y Bernabé no lo vieron así de sencillo. Pablo y Bernabé sabían que allí había un trasfondo, que había una mala interpretación, tal vez estas personas no quisieron dañar la iglesia. Porque no nos dice que eran personas encubiertas ni nada de ese estilo, no, eran cristianos que habían malinterpretado el mensaje de Cristo. Pero era necesario que fuera bien interpretado. Ahora, ¿qué es lo que sigue? En el mismo versículo 2 nos dice de que después de esa discusión, aquí hay lógicamente un contender ardientemente por la fe, hay una contienda. Después de eso, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Ahora, se dispuso, no es que lo dispuso Pablo y Bernabé, se dispuso, venga a ver, yo tengo palabra de Dios para todos. Versículo 2. Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron muchos con ellos. Por fin se decidió, decidieron que Pablo y Bernabé y otros fueran a Jerusalén. ¿Quién decidió esto? La iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía miró que Pablo y Bernabé estaban discutiendo con otros dos que también eran hermanos y decía, pues nosotros qué, al fin qué. ¿Es lo que dice Pablo y Bernabé o es lo que dicen estas otras dos personas, estos dos hermanos? Y de nuevo es que los otros dos hermanos no estaban utilizando recursos diferentes a la escritura. Así que ellos se inquietaron. ¿Y quiénes fueron los que propusieron como tal el concilio? La iglesia. La iglesia. Al fin, después de mucho tiempo, después de mucha contienda, dijo la iglesia, ¿sabe qué? Definitivo, ustedes no se van a poner de acuerdo. Y muy seguramente Pablo y Bernabé se iban a parar ahí y no iban a ceder ni una raya. La iglesia dice, ¿sabe qué? No discutan y llevemos esto a los ancianos, llevemos esto a los otros apóstoles. Al fin y al cabo, no solamente hay un apóstol, hay 12 apóstoles, usted es uno de ellos, así que vamos a ver qué dicen los otros apóstoles. Esa fue la decisión que tomó como tal la iglesia. La iglesia aquí interviene en esta discusión y envía ¿a quiénes? A ellos mismos. Dice, ustedes dos tienen la discusión, así que Pablo y Bernabé me hacen el favor y ustedes van allá como enviados de nosotros, como embajadores de la iglesia de Antioquía. Ellos iban a representar esa iglesia de Antioquía. Pero además también nos dice, y otros. Así que no solamente fue Pablo y Bernabé, sino que y otros. Nuevamente, si volvemos a Gálatas capítulo 2, versículo 1, allí nos habla de una tercera persona que por lo menos se corrobora que fue. Sí, por favor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. ¿Quién más fue? Tito. Posiblemente los acompañó Tito. Ahora, vamos a ver qué pasa con esta
con esta propuesta. Versículo 3 dice, del 3 al 5, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ahí lo corrobora, ¿quién lo encaminó? Siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Qué podemos encontrar aquí? Simplemente el desplazamiento que hay desde Antioquía hacia Jerusalén. ¿Por dónde se fueron? Por la región de ¿qué? De Fenicia, ¿cierto? Por la región de Samaria, y después llegaron a Jerusalén. Se fueron por la costa. Se fueron por la costa y llegaron a Jerusalén. Sencillo. Pero ¿qué cambio hay de esta visita de Pablo con las otras visitas? Que aquí por primera vez dice que la iglesia lo recibió y que los apóstoles lo recibieron. Han pasado 14 años, iglesia. Han pasado 14 años en los cuales Pablo viajaba, iba a Antioquía y era desapercibido, no confiaban en Pablo, mucho menos lo consideraban apóstol. Pero seguidamente el versículo 5 nos presenta el mismo problema que pasaba en Antioquía. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. El mismo mensaje en diferente lugar, la misma postura en diferentes zonas. Lo mismo que le dijeron aquí estos hermanos a Antioquía, cuando llega como tal a Jerusalén, lo reciben otros, muy probablemente otros, diciéndole lo mismo. Diciendo, es necesario que se circunciden todos los que no son circuncidados, o es decir, todos los que no son judíos. ¿Pero por qué pedían que se circuncidaran? Pues porque ellos nos presentan de que habían salido ¿de dónde? ¿De qué secta? De los fariseos. Usualmente se puede encontrar el término de judío fariseo. Aquí estamos hablando de un cristiano fariseo. Un cristiano fariseo que no había entendido bien el cristianismo. Un cristiano fariseo. Estaba trayendo lo que había aprendido del fariseísmo para aplicarlo al cristianismo. Sencillamente eso es lo que estaba haciendo. Simplemente estaba trasladando como tal esa doctrina y la estaba aplicando de manera tajante. Vuelve y lo dicen que es necesario que se circuncide. Y cuando enfatiza de que es necesario, quiere decir de que sencillamente el que no se circuncide no es salvo. No es salvo. Oyendo más profundo, que el que no cumpla con la ley de Moisés no es salvo. Así que estamos nosotros aquí planteando dos evangelios diferentes. Por un lado, un evangelio que se basa en cumplir con la ley, y otro evangelio que se basa en salvarnos por la gracia. Tú te salvas si cumples la ley. Y una manera como te puede identificar es que al 8º día de nacido, de una vez se circuncida. Pablo y Bernabé llevaban otro evangelio muy diferente. Pero lo importante también aquí es que apenas están llegando como tal a Jerusalén. Si lo notan, como que llegó Pablo, llegó Bernabé, lo recibió la iglesia, lo recibió los ancianos, lo recibieron los apóstoles.
Pero como es como si una tercera persona de una vez se intrometa en una conversación y diga, oiga, ¿sabe qué? Yo sé de lo que ustedes van a hablar, pero es necesario que se circunciden. Ellos ya sabían para qué iba Pablo y Bernabé. Ellos ya sabían. Y antes de comenzar oficialmente el concilio, trataron de seducir, trataron de crear como tal esta tensión allí. Es como decirle, oiga, cuando estén tomando la decisión, tengan en cuenta que por allá la ley dice que deben de circuncidarse. Pilas con eso, deben de circuncidarse. Les estaban lavando ya el cerebro previamente para que la decisión fuera a favor de ellos. Así que podemos encontrar de que habían cristianos farisaicos y no pocos. Unos en Antioquía y otros vemos también aquí en Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa después? Versículo 6. Nos dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí se da oficialmente el concilio o la reunión. Oficialmente comienza el concilio. Algunos historiadores dicen que este concilio no fue dado en una sección. Que muy posiblemente, dado que hay varias intervenciones, está Pedro, está Pablo y Bernabé y también está Jacobo, que por lo menos hubieron 3 sesiones en ese concilio. Pero este concilio no hubiera sido necesario, iglesia. No hubiera sido necesario. ¿Saben por qué? Porque por allá, antes como tal de entrar en protagonismo, en el libro de Hechos, vemos que Dios le da una visión al apóstol Pedro. Y le revela de manera bastante clara cuáles son sus planes, cuáles son los planes de Dios para con los no judíos. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 11, vayamos allá por favor. ¿Estamos todos allí? Hechos capítulo 11 trata del informe como tal que da el apóstol Pedro a la iglesia. Voy a leerlo rápidamente. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Escucharon. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, el mismo grupo, los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, ¿quién era este varón? Cornelio. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Escuche bien. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Esto fue aceptado 10 años antes. 10 años antes hubo esta inquietud. Y se suponía que ya estaba resuelto. Pero 10 años después vuelven al mismo punto. Es como si ellos hubieran obviado el informe que dio el apóstol Pedro. Es como si ellos se le hubieran borrado el cassette y no recordaran que ellos mismos aceptaron de que Dios había llamado también a los que no eran judíos, había incorporado a los gentiles. Que Dios, a través de esa manifestación del lienzo, de esa visión del lienzo, lo que le estaba diciendo es que ahora lo que usted considera impuro ya no es impuro porque Dios ya lo ha purificado. Y para ellos era impuro cualquiera que no era judío. Le estaba diciendo, hay puerta para los gentiles. Pero además de eso, hay una confirmación de que lo que el apóstol Pedro estaba diciendo era ciertísimo. Y es que si nosotros recordamos en Hechos capítulo 2, que es lo que viene, el Espíritu Santo. En Pentecostés, ¿qué es lo que viene? El Espíritu Santo. ¿Dónde estaban en ese tiempo? Estaban en Jerusalén. En Jerusalén se dio el Pentecostés. Pero allí en Cesarea no pertenecía a la región como tal de Judea. Cesarea estaba más arriba. Y Cesarea ya se consideraba un pueblo gentil. Así que lo mismo que pasó en Jerusalén, el mismo Espíritu Santo que vino sobre los judíos, es el mismo Espíritu Santo que vino en la casa de Cornelio, que allí estaban puros gentiles. Pero como que se le olvidó. Y están haciendo nuevamente este reclamo. Vamos a Hechos capítulo 15. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya en algún tiempo Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Le está hablando de lo que pasó hace 10 años atrás. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos,
de igual modo que ellos. Y dejémoslo ahí. Esta es la intervención como tal del apóstol Pedro. Es la intervención del apóstol Pedro. Iglesia, ¿desde cuándo no hemos visto al apóstol Pedro? ¿Sí lo recuerda? Nosotros, iglesia, no hemos visto al apóstol Pedro desde Hechos 12. Hechos 12. Permítame. Hechos 12. Versículo desde el 17 en adelante. El 17. Dice Hechos capítulo 12, versículo 17. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. De esta parte, cuando dice a otro lugar, es que usualmente la Iglesia Católica dice se fue a Roma. No sé, porque en realidad como que los historiadores en realidad no tienen rastreo de dónde es ese otro lugar al cual el apóstol Pedro fue. Lo que podemos ver, iglesia, es que a pesar de que se fue a otro lugar, lo que sí es seguro es que el apóstol Pedro continuó predicando la palabra de Dios. Y también el apóstol Pablo nos menciona que el apóstol Pedro estuvo visitando unas congregaciones. Así que es poco probable que cada ratico el apóstol Pedro fuera a Roma y se volviera para visitar las iglesias que había visitado Pablo, que había fundado Pablo. Vamos a explorar algunos rastreos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. Mientras tanto yo voy buscando Gálatas. Sí, 21 al 23. ¿Lo lee, por favor? Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Gracias. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Gracias. Ahí lo menciona porque ¿te acuerdas que había allí un altercado entre los hermanos y decía: no es que yo me identifico con Pablo, no es que yo soy seguidores de Pedro, y otro: no es que yo soy de Cristo? Pero cuando mencionan a Pedro es porque Pedro había estado ahí, porque había hecho discípulos ahí también. ¿Me hago entender? Por allá en Gálatas, permítame, Gálatas capítulo 2 también, versículo 11, nos dice. Felipe, me va ayudando por favor con 1 Corintios capítulo 9, versículo 3 al 5. Entonces, Gálatas capítulo 2, versículo 11, ¿cierto? ¿Lo tiene Stephanie, por favor? Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Muchas gracias. Entonces, vemos que Pedro sí o sí fue a la iglesia de Corinto. Que Pedro sí o sí fue a la iglesia de ¿qué? Pero aquí nos dice, cuando fue Pedro ¿a dónde? A Antioquía. También fue a Antioquía y nos habla también de algo común que hacía Pedro. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Cefas? Cefas, que es Pedro. Así que lo que aquí está diciendo también es que Pedro visitaba comúnmente o viajaba comúnmente con su esposa, recorriendo los diferentes lugares para ir a donde estaban los hermanos, diferentes iglesias. Así que no sé qué tan probable sea de que Pedro cada ratico fuera a Roma
volviera a visitar una iglesia, volviera a Roma, porque se supone que él, en la iglesia católica es el que está al frente y de ahí para allá, ¿sí? Pero históricamente como que no nos cuadra según los relatos de Pablo. De nuevo, no acudimos a la historia, sino acudimos a lo que escribió Pablo, que sí lo vio varias veces donde estaba él. Porque en realidad rastros históricos como que no hay muchos. Este Pedro da este discurso, y si nosotros notamos ese discurso que da Pedro, lo que hace es un resumen de lo que nosotros vimos en Hechos capítulo 11. Lo mismo. Lo que le está diciendo es, ¿sabe qué? Ahora Pablo y Bernabé están predicando allá a los gentiles, pero eso comenzó con este pechito. Y Pedro le dice, Dios me encomendó a mí esto, de que abriera como tal puerta para los que no son judíos, es decir, para los gentiles. Y esto yo lo recibí, y si ustedes no lo creen, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Nada que hacer. Así que Pedro le está dejando las cosas bien claras. Bien claras. Pero se levanta aquí como una autoridad porque vemos que Pedro es el líder entre los apóstoles de Jerusalén. Y en este momento se encuentra otra vez Pedro en Jerusalén cuando no sabíamos dónde estaba. Pero se encuentra también por la razón de que aquel que lo perseguía ya había muerto. ¿Recuerda que lo perseguía Herodes? Ya había muerto, así que ya podía regresar perfectamente a Jerusalén. No estaba en persecución. ¿Qué más podemos ver? Que Pedro toca un punto esencial entre sus argumentos, y es que les dice a la audiencia que la razón por la cual Dios hace ese derramamiento del Espíritu Santo es porque Dios conoce el corazón como tal de las personas. Que Dios llama a los gentiles porque Dios conoce el corazón de las personas, porque conoce el corazón del hombre. Y lo que aquí le quiere decir como tal el apóstol Pedro es que no se ciñan por una señal física que puede detectar el hombre, sino que es Dios que puede llamar a esas personas aún usted no sepa quiénes son. Porque al fin y al cabo lo que hacía la circuncisión era decir, tú eres circuncidado, eres del pueblo, tú no eres circuncidado, tú no eres del pueblo. Era algo físico. Era algo físico. Y ese algo físico es el argumento que presentaban estos hermanos diciéndole, ustedes necesitan de tener algo físico para salvarse, si no lo tienen, nada que hacer. Pedro les dice, no, Dios no necesita nada físico. Dios cuando habla, incluso de esa circuncisión, después lo desarrollas en Deuteronomio y con los profetas, que esa circuncisión va acá en el corazón. Va en el corazón. No son por cuestiones exteriores, por marcas exteriores. No es que usted y yo sepamos quiénes no son salvos. Esto es importante, iglesia, porque aquí también es un llamado de atención que podemos tomar del apóstol Pedro hacia muchos comentarios que usualmente nosotros hacemos para juzgar a personas en sentido de salvación. Iglesia, tengamos cuidado en el sentido de salvación de decirle ese es salvo y ese no es salvo. O ese demuestra que no es salvo. Difícil. Es difícil. O ese demuestra que sí es salvo. No, que porque hace tal y otras cosas, claro. Pero es que ya entonces estamos basando su salvación por sus obras. Ya estamos basando su salvación por lo que puede demostrar. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque Dios tiene misericordia. El que tiene misericordia. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Cómo va su santificación? Eso sí es visible. Pero en sentido de salvación, como le está exponiendo aquí este hermano que es cristiano farisaico, no es así. No es así.
El hombre estaba condenando de una vez a aquel que no tuviera la marca. El hombre estaba diciendo, usted está frito, usted va para el infierno. Eso, palabras más, palabras menos, estaba queriendo imponer. Pedro y Pablo dicen, no, eso no es posible. No es posible, porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y últimamente, versículo 10 y versículo 11, Pablo hace un llamado de atención a la congregación, bueno, a los que estaban asistiendo allí al concilio. Dice versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto es una exhortación que hace el apóstol Pedro para decirle que el reclamo de estos cristianos fariseos no era válido por ningún lado y que lo que estaban haciendo es poniendo en duda lo que Dios ya abiertamente había expresado. Cuando nosotros ponemos en duda lo que Dios ha dicho, puntualmente estamos tentando a Dios. Porque entonces nosotros queremos colocar nuestra voluntad al nivel de Dios y decirle, Dios, ¿sabe qué? Yo no comparto eso no es así. Yo me niego, me rehúso. Eso es tentar a Dios. Cuando las cosas son claras, el mensaje es claro, el Espíritu Santo ya ha venido sobre ellos, se pudo ver, se lo contó el apóstol Pedro, y todavía decían, no, necesitan la circuncisión. ¿Qué le dice Pedro a la audiencia? Pilas, porque si ustedes acceden a lo que ellos están diciendo, ustedes están tentando a Dios porque ustedes perfectamente conocen lo que Dios ya ha hecho. Ha abierto puertas para que los gentiles entren al reino de los cielos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí les presenta el apóstol Pedro la ecuación que tiene. La ecuación de estos hermanos cristianos farisaicos era Cristo más circuncisión. Porque ellos no negaban a Cristo, al fin y al cabo eran hermanos. Pero presentaban en su ecuación Cristo más la circuncisión. Y recuerden, la circuncisión ya implica la obediencia de la ley. El apóstol Pedro saca su ecuación. Y lo que le dice aquí es, nosotros creemos que por gracia del Señor somos salvos. No necesitamos ponerle otra cosa. Cristo es suficiente. No le ponga nada más. Por gracia somos salvos. Y sería un buen texto para exponer la sola Cristo. Solo Cristo. Solo en Cristo hay salvación. No necesitamos nada más. Solo en Cristo hay salvación. Mensaje en estos 11 versículos. Miremos lo que hizo el apóstol Pablo y Bernabé. No podemos dar un resumen completo del concilio porque no hemos acabado. Pero sí podemos detallarnos en ese aspecto del versículo 2. Cómo Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Y el tema puntual aquí es el celo cristiano, iglesia. El celo cristiano. Como ellos, al oír incluso a sus hermanos
que estaban hablando de Cristo no se quedaron callados. Me dijeron, ¿sabe qué? Tú tienes una interpretación válida, pero yo creo que es Cristo. No fue el argumento que dio Pablo y Bernabé. El argumento que da Pablo y Bernabé es que no necesita a Cristo más algo. Y de una vez lo que hicieron, si podemos ver, es quitarle, Pablo y Bernabé, tratar por todas las maneras posibles de quitarle ese más que estaban colocando estas personas. Le estaba diciendo, soy celoso de la doctrina de Cristo, soy celoso de lo que Cristo nos ha enseñado, soy celoso de todo lo que hizo Cristo y no voy a permitir que usted simplemente le coloque un más allí. No lo vamos a permitir. Y es curioso porque aquí también se le une Bernabé. Normalmente vemos que Pablo es el que habla. Bernabé se une a la contienda. Se une a la contienda y la escritura dice ahí, no pequeña. No pequeña fue la contienda. No fue nada fácil la contienda. Estas mismas cosas de Cristo más algo es lo que pasa normalmente hoy en día, iglesia. Cristo más. Cristo más una norma impuesta por la congregación. Cristo más un libro fuera de la escritura, porque no es suficiente, necesitamos también otro libro que nos ayude a interpretar la escritura. ¿Lo han visto? Que hay congregaciones que tienen sus propios libros para poder, que le dan como igualdad, como tal en importancia. Son indispensables. Cristo más un catecismo muchas veces. Tienes que asumirte a este catecismo, si no, no te consideras cristiano, no eres cristiano. Y uno dice, no, pues al fin y al cabo que se queden ellos con su catecismo. Pero es el ejemplo que nos dio Pablo y Bernabé. ¿Qué hubiera hecho Pablo y Bernabé? Cuando hay congregaciones que nos dicen, ok, sí, Cristo salva, pero es necesario tus buenas obras. Ahí le estás colocando un más. Le estamos colocando un más a Cristo. Hay una tendencia que se llama semipelagianismo. Porque el pelagiano dice que bueno, uno se consigue la salvación por uno, y son bastante explícitos. Pero el semi es más disimulado. El semi dice, la gracia de Dios debe estar sobre ti. Pero usted necesita colocar algo para esa salvación, para que se efectúe esa gracia de Dios que le ha dado. Y eso encierra a todos esos Cristos más. Cristo más algo. El celo cristiano que presenta el apóstol Pablo y Bernabé, incluso con hermanos, es de contender ardientemente por la Escritura o por la fe que una vez le ha sido dada a los santos. El apóstol Pablo y Bernabé nos da como mensaje que nosotros como iglesia, según 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, somos columna y baluarte de la verdad. Eso de columnas y baluartes de la verdad es como que nosotros estamos en custodia de que esa verdad no sea alterada. Que Dios nos encarga a nosotros
de que luchemos por esa verdad, de que el ecumenismo no se apodere de nosotros al tratar de buscar una unidad mundial, una unidad nacional, una unidad entre pueblos cristianos. Porque ciertamente, iglesia, si nosotros vemos las prioridades en este contexto, en este pasaje, la unidad no fue primicia de la verdad. ¿Qué fue lo más necesario para el apóstol Pablo y Bernabé? La verdad. Que no se alterara esa verdad. En la unidad hubiera podido ellos decir: somos cristianos, usted es mi hermano, no peleemos, démonos la mano. Es por esa la misma razón, iglesia, que no podemos ir simplemente a cualquier congregación que se llame cristiana y que nos abracemos entre todos y compartamos todos felices. Es esa la misma razón. Pablo y Bernabé fueron tajantes y dijeron: no vamos a permitir, porque nosotros estamos siendo columnas y baluarte de la verdad. Con esta demostración, lo que hizo estos dos personajes fue responder a esa pregunta que nos hacen muy comúnmente, o a mí me la ha hecho muy comúnmente: ¿por qué si todos son cristianos, por qué no se unen? Y ya. ¿Me hago entender? No sé si se la ha hecho ustedes. Usted va allá a la iglesia allá y también es cristiana. Usted va a la otra iglesia y son cristianos. Y tienen versículos incluso en el nombre de cada iglesia local. Y se comparte. Ahí no le van a enseñar el exorcismo ni nada de esas cosas. Se comparte la palabra de Dios. La cosa es que se comparte la palabra de Dios más algo. Oh, pero igual está la palabra de Dios, sí, pero no. El celo de Dios dice que no. No es permitido. Que entonces yo me separo, mi hermano. Somos columna y hablarte de la verdad. Yo no estoy aquí para hacer unidad con usted si no tiene esa verdad. Así que, iglesia, no nos sintamos apartados, no nos sintamos rechazados o culpables. Bueno, nos vamos a sentir, ¿no? O culpables de ese rechazo o alejamiento que muchas veces tenemos incluso con personas que también comparten la fe, de cierto modo. Sino que tengamos en cuenta de que claro que estamos unidos, o claro que estamos llamados a la unidad, siempre y cuando ese vínculo, esa verdad esté allí. Si tienes la verdad, bienvenido, mi hermano. Si compartes la misma verdad, esta verdad, las escrituras, si no le ponen ni le quita nada, bienvenido, mi hermano. Si no, tenemos